La paz de Dios, amados hermanos, es un placer tenerlos aquí en este estudio de domingo. Es una bendición tener estos estudios, hermanos, sígase conectando. Si no es posible verlo en vivo, hermano, este estudio se va a encontrar en la plataforma que usted conoce, que es YouTube, y puede ingresar en el momento que usted quiera y pues tener esto momento especial donde puede hacer anotaciones, donde puede involucrarse un poquito más, ¿no? Con estos temas tan importantes y tan necesarios, ¿no? Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Jessie, que hoy también estará con nosotros en este estudio. Y queremos, hermanos, hacer una oración. Iniciar esto, pues tomados de la mano del Señor. Tenemos un tema bastante interesante. Permítanos compartir pantalla. Este es el estudio del domingo. ¿Cómo evangelizar religiosos, ricos, trabajadores de la salud y viudas? Sé que a lo mejor puede sonar ahí cuántas personas en tan poquito tiempo, pero vamos a tratar de dar pues enfoques precisos, hermanos, para que si usted está a lo mejor en una posición en su trabajo, en la escuela, está estudiando a lo mejor una profesión de este rubro, o a lo mejor usted conoce una viuda o conoce a alguien que a lo mejor pues tiene un gran poder adquisitivo, ¿cómo predicarle a estas personas? ¿No? Porque a veces suele ser algo complicado o a veces no sabemos qué decir o cómo expresarnos y algo que tenemos que tener todos los cristianos es evangelizar, ¿no? Ir a predicar el evangelio. Entonces, vamos a hacer una oración para iniciar este estudio. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias te doy, Señor, porque tenemos este momento especial para estudiar y profundizar más de tu palabra. Hoy te rogamos que tú nos dirijas, que tú vayas, Señor, conduciendo este estudio, que todo lo que presentemos o lo que hayamos preparado, Señor, lleve tu sello, Padre eterno, porque es nuestra labor, Señor, ir y predicar las buenas nuevas y queremos hacerlo, Señor, todo conforme a tu palabra, a lo que tú nos indiques, a tratar, Señor, a las personas como tú lo harías, Padre Celestial. En tus manos ponemos este estudio, bendito Dios, y queremos, Señor eterno, que todo esto sea de bendición a muchas personas, que este video, Señor, sea alcanzado por muchos hermanos, Padre eterno, y en tus manos, Señor, ponemos este estudio. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con nuestra hermana Jessie. Y muchas gracias, Ari. Pues le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí, como ya nos dijo nuestra hermana Sari. Y pues vamos a comenzar con este grupo que son las viudas, ¿no? A lo mejor pensamos que no habíamos visualizado que hay un grupo de mujeres a las cuales también tenemos que, como iglesia, que atender desde adentro hacia afuera. Aquellas que por concepto general sabemos que son mujeres que han perdido a su cónyuge y que no han vuelto a casarse. Y cuán importante es conocer a este grupo de mujeres y cuánto también en su momento, a través de sus experiencias, nos pueden enseñar. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de lo que es una viuda? Fíjense que realizando este estudio bíblico, la verdad es que encontré innumerables pasajes a través de los cuales el Señor nos habla de quiénes son las viudas, qué hay que hacer con ellas y cómo se les atiende. Es decir, el Señor Jesucristo tiene todo cubierto para los diferentes grupos de las viudas. Nosotros podemos ubicar en la palabra de Dios, por ejemplo, en Deuteronomio 25, versículo 5 y 6, ¿sí? Si gustan ahí acompañarnos, estén juntos, si muriera alguno de ellos, si no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se parentesco, y el primogénito de ella diere a luz, será en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Esto es acerca de lo que ocurría con las mujeres viudas en el Antiguo Testamento, pero ya desde entonces había una protección para ellas, es decir, no quedaban solas. Y vamos obviamente a avanzar en ello y vamos a ver entonces
¿qué nos dice el Señor también? No solo a través del tiempo, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Pablo le da una indicación a Timoteo acerca de cómo deben pues de ser tratadas las viudas y dedica para ellas varios, obviamente, un pasaje en Timoteo 3:6 y le dice efectivamente cuál es este cuidado que deben de tener de estas mujeres. Y esta palabra con la que empieza este texto en Timoteo 3:6, donde que podemos visualizar aquí en la pantalla, que nos dice honra a las viudas, es decir, les da este lugar especial como mujeres especiales, porque en su momento pudieron ser tratadas a lo mejor con desprecio por el simple hecho de no tener ese respaldo de un varón. Y ahora les dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Más adelante vamos a ver cuáles son estas. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Es decir, los primeros que deben de tener cuidado de estas mujeres son los integrantes de su propia familia y recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y lo agradable delante de Dios. Recordemos que hay un cuarto mandamiento con promesa y que tenemos que honrar a nuestros padres. Y esto es parte de honrarlos a ellos. Si en este caso la madre obviamente ha quedado sin su esposo, hay que cuidarlos. Claro está que si esta mujer no tuviera familia alguna, si estuviera sola, ella ha de esperar en Dios, pero también la comunidad, la iglesia, está en la no obligación, sino bendición de poder abrazarlas, de poder estar con ellas, ¿sí? Y de poder recibirlas pues en su casa, ¿no? Ese es el mandamiento de poder honrarlas en todo momento para que ellas nunca se sientan solas y claro está que ellas sientan este acompañamiento de Dios a través de la familia, obviamente de su familia sanguínea, pero también si no la tuvieran, pues de su familia en Cristo. Como ahora que nosotros obviamente tenemos oportunidad de estar en una comunidad llamada iglesia y en esa unidad. Podemos recordar también, hay varios ejemplos de viudas a través de la palabra de Dios, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Podemos mencionar y podríamos aquí hacer un estudio de cada una y de las situaciones, pero recordamos a Tamar, recordamos a Noemí y Ruth, que es un ejemplo muy, muy hermoso, ¿no? Que pues Ruth decidió quedarse y seguir con su suegra y lo que el Señor puso en su corazón, ¿no? Pues tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y como el amor de Dios fue el que hizo que permaneciera esta mujer bajo el cuidado de su suegra, cuando ella le había dicho, pues tú puedes irte, puedes regresar con tu familia, porque pues eso estaba permitido. Sin embargo, ella decide abrazar a Dios y quedarse, y el Señor, nosotros conocemos esta historia hermosa, cómo la recompensa y cómo le da un esposo, voz, y esto es un pasaje muy bello a través del cual nosotros también podemos pues trasladarlo a estas viudas jóvenes y que en ocasiones a lo mejor algunas de ellas piensan que pues una vez de haber perdido a lo mejor su esposo, pues ahí la situación termina. Sin embargo, en el amor de Dios, Él recompensa cuando esperamos en Dios, como lo vimos en nuestra cita de Timoteo. Son mujeres que también en Timoteo nos dice, bueno, ¿qué es lo que deben de hacer las mujeres viudas jóvenes? Pues deben de casarse nuevamente, ¿no? Porque pues están jóvenes y necesitan ese respaldo pues, de un varón. Y vemos también a Abigail y la viuda de Sarepta, que también en un momento conoceremos un poquito más de ellas. Entonces, hay varios ejemplos de viudas, de cómo ha actuado el Señor, cómo actúa el Señor en sus vidas, en cada una de ellas, y cómo el Señor las provee, y siempre van a tener su respaldo cuando ellas, evidentemente, pues esperan en Dios. Por lo tanto, pues el Señor siempre ha tenido cuidado de ellas. Sin embargo, ahora nosotros tenemos la oportunidad, ¿sí?, de poder acercarnos un poco más a casos que a lo mejor en esta entrevista que tendremos a continuación con nuestra hermana Tony,
Reséndiz, que tenemos el gusto de que nos acompañen esta tarde y le damos gracias a Dios por su vida para conocer un poco más acerca de este grupo de mujeres. La verdad es que, hermana Tony, pues sea bienvenida a este estudio bíblico, le agradecemos su tiempo y le agradecemos su disposición para hablar un poquito acerca, pues, de esta situación que entendemos que no debe ser pues nada fácil, pero gracias, porque todo es de edificación. Me comentaba usted, recuerdo que me decía, pues es la primera vez que voy a platicar de ello y de verdad, gracias a Dios por su vida. Entonces, vamos a comenzar con una pequeña pregunta. Esta pregunta, pues nos dice así, le queremos hacer esta pregunta, dice, ¿había usted contemplado, bueno, el cuidado de Dios que tiene para, acabamos de ver algunos pasajes, ¿no? Acerca de las mujeres en esta condición de viudez, antes, ¿no? De pasar por ello, había como usted visualizado cómo el Señor tiene cuidado de ellas, hermana Tony. Gracias, les agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes. Em, pues es como mi experiencia personal, porque la pregunta se refiere a que si yo algún día sería viuda, ¿verdad? Y pues en esa primera parte diría que no. Quien que se casa dice, pues un día voy a perder a mi esposo. Desde luego que no. Platicamos siempre y decimos vamos a envejecer juntos, vamos a hacer miles de cosas juntos hasta que el Señor nos llame. Entonces, pues como que no está en nuestros planes, ¿verdad? Esa parte. De pronto, pues un día sucede. Y hay un salmo que me gusta mucho que dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y siempre me hago la pregunta, ¿cuándo? Siempre. Siempre porque no es fácil. A veces es un poquito difícil, pero el Señor está con nosotros. Después de una, pues, un poquito larga enfermedad de mi esposo, el Señor tuvo a bien llevarlo a su presencia. Y ese día yo no estaba con él, porque pues estaba una de mis hijas, se había quedado con él en el hospital. Entonces, cuando nos avisa que mi esposo ya había partido con el Señor, pues mucha gente me dice que qué es lo primero que haces, te pones a llorar, te pones a gritar y pues yo siempre digo, no, nos reunimos la familia, los que estábamos aquí, porque los que no estábamos en ese momento, y yo solo dije, vamos a darle gracias a Dios por la vida de él, por el tiempo compartido, por los maravillosos momentos y porque es una bendición esto. El Señor le ha llamado a su presencia. Él está en las mansiones celestiales. Cuando mi esposo y yo hablábamos sobre este asunto, yo siempre le decía, pues un día vamos a tener que partir, pero yo le pido a Dios que sea yo primero y que seas tú el que se encargue de todas las cosas para que yo me muero y pues tú ahí ves qué haces, ¿no? Y le decía, oremos para que sea así, porque si tú te mueres primero, no yo enseguida caigo muerta. O sea, no voy a resistir, o sea, no me cabía en mi cabeza decir un día mi esposo no va a estar y él decía, no te preocupes, vamos a pedirle a Dios que él me permita enterrarte. Bueno, esos son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ¿verdad? Y él partió primero al reino celestial. ¿Y qué puedo decirles? El Señor sostiene a las viudas. El Señor nos abraza. Él está con nosotros. Y esa parte que yo creía que pues iba a caer enseguida, aquí estoy, varios años después de esto, y hasta ahora el Señor ha sido mi refugio, ha sido mi roca. No he tenido esa sensación de vacío, de decir, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿No? No es una cosa, tampoco es como tan fácil de explicar, yo no sé cómo decírselos, la paz del Señor, el sostén que Él me ha dado, eh, lo siento y creo que lo reflejo. El Señor está conmigo hasta ahora, me siento bien y pues feliz porque yo sé que un día pues también estaré allá con Él al lado de mi esposa. Amén, hermana Tony, pues de verdad que podemos ver a través de sus palabras
obviamente cómo el Señor ha obrado, ¿no? En momentos difíciles. La ausencia física de no ver a alguien, pues te entristece en nuestro corazón. Y aunque sabemos que en un momento va a llegar, pues evidentemente no quisiéramos. Pero quisiera yo hacerle esta pregunta. Durante este tiempo, ¿algún momento en el que recuerde o cómo ha experimentado en algún momento en especial el amor de Dios? Porque hay momentos a lo mejor que, pues sí, están los hijos y nos abrazan y todo, pero hay esos momentos en los que a lo mejor como mujeres que estamos solitas, ¿no? O que algún recuerdo, pero cómo ha experimentado el amor de Dios en alguno de estos momentos, pues difíciles a través de este tiempo. Para mí, el amor de Dios ha sido como un bálsamo. El amor de Dios es el que me ha sostenido, me ha sacado adelante. Y el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que viene la tristeza, viene la nostalgia, pues desde luego que sí, porque somos humanos. Pero es maravilloso en ese momento saber y sentir que no estoy sola, que el Señor está conmigo, que Él me abraza. Vino a mi mente un himno que dice, yo tengo una esperanza muy grande y muy firme, que allá en las mansiones te tengo que ver. Entonces es también, eso es algo que nos lleva adelante, tenemos la esperanza, tenemos la confianza de que Él nos prometió vida eterna y eso nos ayuda a seguir adelante, me ayuda a mí a estar firme en su palabra, confiando, me aferro a cada una de sus promesas porque Él ha sido mi amparo, mi fortaleza en cada momento. A veces, bueno, pues ya les digo, también lloro, ¿verdad? Pero siento las caricias de Dios como un bálsamo a mi vida. Y eso pues me permite seguir adelante en las actividades, en la familia, con la iglesia y así he sentido yo el amor de Dios para mí. Ay, muchas gracias, hermana Tony. Y este envolvimiento, esta paz que el Señor le ha proporcionado a través de su palabra, a través de la oración, porque es evidente que para tener todo ello, pues tiene usted una vida devocional, una relación personal con Dios para que Él siga dándole a usted esa paz, ese amor que requiere y esa fuerza espiritual, esa fuerza física para levantarse todos los días con ánimo y en esos momentos, como dice, de nostalgia. A través de este tiempo, ¿ha usted tenido la oportunidad de platicar con alguna mujer que viuda a lo mejor fuera de la iglesia? O sea que, porque como cristianos, ¿no? Como dice, nos aferramos, nos apegamos al Señor, pero con alguna que a lo mejor no conozca el Señor y que le pueda pues platicar de su experiencia y qué podría hacer, ¿no? Y algún consejo que le haya dado o una palabra de aliento. Sí he tenido la oportunidad de platicar con algunas personas que no conocen a Dios y también que conocen a Dios, porque, bueno, ustedes bien saben, la pandemia se llevó muchos esposos y muchas esposas también. Entonces, pues hablando de las personas que no conocen a Dios, normalmente se acercan a veces a mí, bueno, pues porque nos conocemos, porque nos encontramos. Y me dicen, más que yo que les pregunte, ellas me dicen a mí, ¿por qué no estás triste? O sea, ¿por qué no lloras? ¿Por qué? ¿Acaso no necesitas a tu esposo? Y pues yo le digo, claro que lo necesito, claro que lo extraño, pero mi confianza está puesta en Dios. Entonces ahí siempre se abre la oportunidad de hablar de la vida eterna y de decir, ¿me duele? Pues sí. Me decía alguien, ¿tú ya te acostumbraste? Pues no, no me voy a acostumbrar nunca a estar sin mi esposo, definitivamente, pero tengo la confianza y esa es la que yo quiero compartir. Tengo la confianza de que hay una vida eterna para mí. Tengo la confianza de que el Señor Jesucristo dio su vida por mí y que a través de ese me ofrece la oportunidad también de tener vida eterna. Y no solo para mí,
con los que platicamos, porque mucha gente que pasa por esta situación, no solo las esposas, los que pierden un ser querido también dicen, es que a mí no me cabe cuando tú dices que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios te da la paz. Hay muchísima gente mala, hay muchos delincuentes, cada día vemos más. ¿Por qué no se lleva a los delincuentes? Y sí a las personas queridas. Una persona me decía, mi esposo, ¿no? Mi esposo no le hacía nada mal a nadie. Mi esposo era bueno, mi esposo era trabajador. Y sé de muchos que pues hasta han asesinado y ahí siguen. Entonces, es a veces como un resentimiento que guardan y que uno tiene que poco a poco decirles que pues la paz solo la da Dios y que tenemos que aprender a confiar en Él. Y para eso, para poder confiar en Él, pues primero tenemos que creer que es nuestro Salvador, que Él dio su vida por nosotros. Amén. Y que poco a poco, bueno, no poco a poco, en el momento que nosotros le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, Él va a ir dando respuesta a todas esas preguntas que tenemos, a todos esos momentos difíciles que vienen a nuestra vida, pues porque perdimos a nuestro esposo, porque somos viudas, ¿no? Y como yo decía al principio, pues yo creo que nadie se imagina cuando estás viviendo con tu esposo, un día voy a ser viuda. No, yo decía, yo prefiero que él sea viudo, ¿verdad? Y no yo. Pero el Señor nos da la paz y encontramos en su palabra y con esa misma palabra vamos platicando con los demás y diciéndoles, aquí dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Así lo dice su palabra y su palabra es verdadera. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces, cada versículo que uno puede compartir con ellos que van y desde luego, orando por cada uno de ellos, les va también dando la paz y principalmente acercando a nuestro Señor Jesucristo. En cada texto que podemos compartir, que dice, bueno, ya había mencionado, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque la persona que está viviendo con el resentimiento de que perdió al esposo no puede tener paz. Al contrario, como tú decías al principio, está enojado, está enojada, porque dice, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué tan tremendo? Entonces hay que, pues, decirle, Jesucristo es el único que puede cambiar esa situación. ¿Y cómo? A través de aceptarlo como tu único y tu suficiente Salvador, que eso nos dice Juan 3:16, ¿no? El evangelio pequeño, como decimos nosotros. Y creo que no es fácil, o sea, no es fácil, ni siquiera las viudas que estamos en la iglesia es tan fácil, es difícil, de verdad, es difícil que perder a tu compañero de vida. Bueno, no perderlo, digo, yo no lo siento perdido, yo creo él ya está con Cristo, pero pues no está conmigo. Pero el Señor también, como dije antes, nos da la paz, es un bálsamo, nos abraza y nos enseña a vivir así, a vivir con Él. Ahora, mi compañero es el Señor Jesucristo en todas las cosas. Amén. Entonces, Amén. pues, cada día llevamos esta palabra a los que la necesitan. Y como les comentaba, tenemos un proyecto de formar un grupo de ayuda para viudas y quizá para viudos también, porque a veces pues necesitamos platicar, acompañarnos, compartir la palabra. Y en un futuro pues les estaremos informando, ¿verdad? De todo esto. La pandemia nos dejó viudas a muchos, pero el Señor Jesucristo nos da vida, nos da paz, nos llena de su amor y nos da la oportunidad de tener la esperanza que un día estaremos ahí. Amén. Muchas gracias, hermana Tony. De verdad, estas palabras son pues alentadoras, ¿no? Y son de esperanza para todas aquellas mujeres que estén pasando por esta situación de duelo y que puedan ver este estudio bíblico y que puedan obviamente sentir un abrazo del Señor a través siempre de su palabra. Y aquellas que a lo mejor no conocen del Señor y que no es una casualidad que estuvieran viendo este estudio, el Señor quiere enviarles este abrazo, quiere abrazarlas, quiere recordarles que las ha contemplado
desde el principio desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, que quiere protegerlas, que quiere cuidarlas, y que a nosotros nos corresponde salir y hablar con aquellas mujeres, entendiendo su situación, ¿no? Entendiendo, ser empáticos y sobre todo llevarles este bálsamo, como bien nos decía nuestra hermana Tony, a la cual le agradecemos mucho, y que este proyecto de verdad, pues el Señor los guíe, y que obviamente muchas mujeres se puedan reunir, que puedan platicar sus experiencias y que puedan salir y contarles a otras que también necesitan un auxilio real en nombre del Señor Jesucristo. Entonces, gracias al Señor por su vida, y pues bueno, vamos así a dar paso Dios les también al bendiga. siguiente Muchas gracias. bloque. Sí, vamos a dar paso a nuestra hermana Saraí a este siguiente bloque. Gracias, ha sido de bendición esta entrevista, porque qué mejor persona pues quien está en esta situación, ¿no? Para decirnos a lo mejor el contexto, ¿no? Que ha vivido, y entonces para nosotros hermanos debe ser importante tomar nota, ¿no? Y saber realmente cómo acercarnos pues a este grupo de personas, mujeres u hombres, porque también nos decía la hermana, hay viudos, y predicarles, ¿no? Este siguiente bloque pues vamos a hablar acerca ¿cómo evangelizar religiosos? Mire, a lo largo de la sociedad define a cualquier creyente o que profese alguna religión, pues un religioso, ¿no? Pero se ha distorsionado un poquito realmente lo que es, o que lo que la Biblia marca como una persona religiosa, ¿no? Y entonces vamos a tener que aclarar como dos diferencias, ¿no? Que hay entre las personas que son religiosas y a las personas que llamamos creyentes, porque no son lo mismo. Entonces, eso es importante. Nosotros, ¿qué somos, hermanos? ¿Estamos acá o estamos acá? Nosotros somos cristianos. Y ahorita va a ver por qué no entramos en ninguna de estas dos. Una persona que es religiosa, pues aquí como viene en la lámina, es aquel que no solamente cree, sino que obedece todo lo que dice que hay que hacer, ¿no? Aquí nada más es una serie de ideas, actividades, costumbres, que pues lo hacen de forma mecánica, ¿sale? Es algo que se les enseñó desde un principio y toda su vida lo han hecho, lo han hecho, lo han hecho en esta parte de su religión, y entonces jamás pues se han pensado si está bien, si está mal, ¿no? Entonces, para estas personas todo se transforma pues en una costumbre, ¿no? Y pues por eso lo siguen, porque pues, y nosotros conocemos, tenemos a lo mejor amigos, compañeros de trabajo, ¿no? Que cuando les preguntan a alguien más, no nosotros, alguien externo, ¿no? Le preguntan, oye, ¿y tú qué eres? Ah, pues católico, ¿no? ¿Y por qué? Ah, pues porque voy a la misa, ¿no? Y ese es como, solamente lo englobamos en una actividad, ¿sale? Pero nunca se cuestionan realmente si lo que pues están haciendo es correcto, es bueno, ¿no? Y tampoco investigan o profundizan, ¿no? Entonces, entendemos ya que es esta parte de religiosos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia de un creyente, no? Aquí dice, ser creyente no te hace ser religioso, ojo aquí, ¿no? Ni te hace ser cristiano, a eso es a lo que vamos, que nosotros entramos en esta parte, ¿no? Pues un creyente puede creer en algo, puede creer en la ciencia, en la biología, en la física, puede creer en los espíritus, en las energías, ¿eh? Por eso es un creyente, cree en lo que él crea, ¿sale? Pero pero no significa que ese algo en el que cree, pues lo practique, ¿sale? Muchas personas nos vamos a encontrar que te van a decir, yo creo en Dios, no me prediques, ¿no? Yo ya creo en Dios, ¿no? Pero pasa que no es un cristiano, ¿sale? Porque la definición del cristiano es aquel que sigue a pie de la letra la Biblia, ¿no? Que es su regla de fe. Entonces es solamente un creyente. Acá está, un creyente, ¿no? Entonces, esta parte de cómo evangelizar religiosos, pues es un poquito complicada, ¿no? Porque esta parte de creer en Dios, pues, querramos o no, la idea de Dios ya la tienen, creen en algo que hay, algo superior, algo arriba, ¿no? O sea, saben ya realmente como la idea básica, a lo mejor a diferencia de un ateo, ¿no? Entonces, la pregunta correcta no es, ¿crees en Dios? ¿No? A lo mejor siempre nos acercamos con esta pregunta, ¿no? Porque determinamos que pues aquel que no es cristiano no cree en Dios, ¿no? Pero la realidad es que hay religiones que creen en Dios, pero son religiones y solamente son creyentes. Creen en algo, mas no lo practican
lo que creen, ¿no? Y la parte de religiosos es que toda su vida ha sido una costumbre, ¿no? Toda su vida ha sido una tradición, pero pues saben que existe Dios, ¿no? La pregunta debería ser, ¿de dónde viene eh, esa convicción, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que te está motivando a hacer lo que dices, ¿no? En el caso de un religioso, ¿no? Él no va a tener problemas con creer que hay algo superior a nosotros, ¿no? De hecho, usualmente no tienen el problema de conceptualizar, ¿no? La parte de Dios. Pero, ¿cómo mostramos entonces a alguien que se ve bueno a sí mismo, que delante de Dios no lo es, ¿no? ¿Cómo demostrarle a alguien que pues las buenas obras que realiza, pues, no, pues son prácticamente trapos de inmundicia, ¿no? Dice la palabra de Dios delante de él, ¿no? Entonces, ese es el reto bíblico a la hora de que vamos a evangelizar pues a este sector de la población, ¿no? Vamos a ver un primer punto, ¿no? De cómo entonces presentar el evangelio aquí, que hay que demostrarle su propio pecado. Nosotros iniciamos con esto, reconociendo que somos pecadores, ¿no? Que sin importar qué tan buenas personas nos veamos o qué tan amables o las cosas que hacemos, pues cuidamos a los perritos, cuidamos el agua, donamos, a lo mejor me llevo muy bien con el jefe, con mis compañeros de trabajo nunca ha habido una queja, ¿no? Pero al final dice la palabra de Dios que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Entonces, al igual que cualquier persona, evangelizar aquí empieza con un reconocimiento personal del pecado, ¿no? Y entonces te damos un tip. Puedes leer a lo mejor capítulo 2 y 3 de la carta de los Romanos, ¿no? Estos capítulos desarrolla Pablo toda una defensa acerca del por qué el ser humano pues es pecador, ¿no? De la depravación humana, ¿no? De que todos los seres humanos nos creemos moralmente buenos, pero la realidad es que hay maldad en nuestro corazón, ¿no? Hasta los religiosos, ahí también lo marca, Romanos 2 del 1 al 16, usted puede encontrar en estos textos bases para que usted pueda acercarse con estas personas y decirle, mira, pues aunque tú digas que eres muy bueno, pues no lo eres. La palabra de Dios dice que no, nadie lo es, ¿no? Y luego, en la parte final de Romanos, que es más o menos en el versículo 18, dice que todos nacemos bajo condenación, ¿no? No es que seas parte de una religión y eso ya te haga salvo, ¿sale? Nuestro proceso de salvación es que reconocemos que somos pecadores, pero después reconocemos que necesitamos ser salvados, ¿no? Y esa es la parte complicada, ¿no? A lo mejor, porque la persona tal vez sí se pueda ver mala, pero dice, bueno, pero pues yo a lo mejor voy a todas las misas, ¿no? O hago yo todas las labores dentro de al lugar en donde estoy, ¿no? De la religión que profeso, cumplo al pie de la letra, las actividades, ¿no? De la semana. Pero la realidad es que la salvación se adquiere cuando nosotros confesamos con nuestros labios nuestro pecado y reconocemos que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador, ¿no? Siguiente, es necesario convencerles de que sus buenas obras, pues no necesariamente lo son delante de Dios, ¿no? Isaías 64:6, Proverbios 30:12, entre otros, pues nos van a ayudar a explicar que aunque unas buenas obras sean justas delante de los hombres, o sea, delante de nosotros, de la gente, pues pueden ser muy buenas, pues no, tal vez no son necesariamente, pues, justas delante de Dios, ¿no? O sea, buenas delante de Dios, ¿no? No, los creyentes ni siquiera hacen buenas obras, ¿no? Ellos ni siquiera practican en lo que creen, solamente saben que está y creen en eso y listo, ¿no? Y un religioso manda todas las acciones antes de tener una convicción, ¿no? Entonces, todas estas acciones dice, muéstrame tu fe por tus obras, ¿no? Entonces, estas obras se vuelven vacías porque no tenemos una convicción. Entonces, mostrarle que esas acciones que a lo mejor realiza muy filántropas, muy humanistas, muy de corazón, pues no tienen un fundamento que en realidad debe ser Cristo en nuestro corazón, ¿no? Entonces, estos dos puntos son como un arranque del poder predicarle, ¿no? A una persona que es religiosa. Algo bien importante, hermanos, es que
Aun cuando nosotros respondamos todas las dudas de las personas, aun cuando estemos súper preparados, ¿no? Dice que nosotros debemos presentarnos listos, ¿no? Para presentar defensa, aún a pesar de todo eso, nosotros no aseguramos la salvación de nadie, ¿no? Porque esta es una obra soberana de Dios, ¿no? Es el Espíritu Santo quien actúa en la persona, ¿no? Está en nosotros ir y predicar, ir y avanzar, y hacer terreno, ¿no? Ir y que se ha escuchado el evangelio, ¿no? A lo mejor estos tips pueden utilizarlos pues como introducción, ¿no? Pero la realidad es que la intercesión también debe ser algo fundamental, hermanos, a la hora de evangelizar. Si no hay una oración de parte de nosotros por estas personas, pues también nuestras obras, pues no funcionarían, ¿no? Entonces, todo hay que hacerlo con amor y en oración. Vamos a pasar al siguiente bloque con nuestra hermana Jess. Muchas gracias, Araí. Evidentemente muy interesante y seguramente nos hemos encontrado con este grupo de personas. El Señor nos pone ahí, así que pues pongamos en acción su palabra. En este segundo, este tercer bloque en el que hablamos de este grupo de personas llamados ricos, ¿no? O aquellos, entendiendo pues personas, un grupo de personas como aquellas que tienen un poder adquisitivo más alto que el resto de la población, que su forma de vida material pues es diferente a la que conocemos en general. Tal vez en este país como México, pues desafortunadamente hay una desigualdad, ¿no? Que existe y que es notable. El grupo de empresarios o el grupo de personas con poder adquisitivo no es equilibrado conforme a la población. Por eso existe esta como disparidad y a veces las personas que se encuentran en una situación económica desfavorable ven a este grupo como pues como aquellas personas malas o aquellas personas que se han enriquecido a costa de diferentes situaciones. Pero en realidad, digo, porque hay personas que tienen bastante, pues, una economía muy holgada y que, pues, también conocen de Dios, que también aman a Dios y que saben por qué están ahí. Pero en este momento hablaremos de aquellas que su vida material, que los envuelve tanto en su mente y su corazón están puestos en todo lo que quieren lograr de manera económica, de manera que desafortunadamente en su corazón no hay cabida para otro Dios que no sea el dinero. Y el Señor nos habla del peligro que es esto en su palabra y lo hemos leído. Ahora bien, ok, ya sabemos cuál es este grupo de personas que tienen sí un poder adquisitivo más alto, que su vida material, que viven en lugares pues evidentemente muy lujosos, que su vida, su estilo de vida, su ropa que usan es completamente diferente. ¿Por qué entonces es importante a ellas llevarles el mensaje de salvación? En primer lugar, porque es parte de la gran comisión, que así como a aquellas mujeres viudas, como a los religiosos, como a todo el grupo de personas que pudiéramos nosotros conocer, el Señor murió por todos ellos. Y el Señor nos pone en esos lugares donde a lo mejor usted conoce a una persona o trabaja para una persona o con una persona de este estatus. Y es necesario llevar el evangelio a toda criatura y a todas las clases sociales, porque el Señor no hace acepción de personas. Ahora bien, para que nosotros podamos entender un poco más esto, en la palabra de Dios nos habla el Señor, nos da ejemplos de ricos, de personajes ricos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Lo maravilloso de su palabra es que el Señor siempre tiene una respuesta para todo y que nosotros no podríamos poner objeción en aquello en que diríamos, no, pero es que Señor, no, esto no lo puedo hacer porque como no, aquí está, yo no te voy a pedir nada que yo no haya hecho antes. Uno de estos primeros ejemplos que podemos encontrar en su palabra es en Segunda de Reyes 5:1. Tal vez usted recuerde este hombre de Naamán, un general del ejército de rey de Siria, así lo describe la palabra de Dios, a un hombre que gozaba pues obviamente de gran prestigio,
delante de su señor, ¿no? Que le tenía en alta estima, que pues era un hombre que pues lo tenía todo aparentemente, un hombre valeroso en extremo, pero tenía una situación de salud, era leproso. Es decir, aparentemente lo tenía todo, pero tenía esta situación física. Pero esta situación física no queda ahí, sino es una situación que va más allá de lo físico. Este hombre, Naamán, necesitaba la salvación, necesitaba tener un encuentro con el Señor. Y recordamos cómo el Señor, pues, le sana, ¿no? Y cómo él reconoce. Entonces, cómo a pesar de tener estas características que podemos leer en este pasaje, necesita él de un Salvador, necesita él de conocer al Dios de los ejércitos. Otro ejemplo es este rey de Nínive que podemos encontrar en Jonás 3, del 1 al 10 que podemos leer, este hombre que pues se convirtió, ¿no? Aunque era un rey pagano y extranjero, que gozaba, pues era un rey, ¿no? Gozaba de un estatus, pues obviamente muy por encima de su pueblo, pero cuando la palabra de Dios llegó a sus oídos, ¿sí? Tuvo él la oportunidad de arrepentirse, de entregar su corazón a Dios y de verdad volverse un discípulo de Dios. Es decir, estos hombres con reconocimiento económico, vemos que lo que el Señor nos ha enviado a hacer, no atacar la posición. Nos ha dado para que nosotros les enseñemos que evidentemente, aunque aparentemente lo tengan todo, necesitan de un Salvador. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento que nosotros podemos ver es ese Zaqueo. Recordemos este pasaje de la Biblia donde este hombre busca, quiere ver a Jesús, quiere conocer quién es ese hombre que no es que posea grandes cantidades de dinero, quiere conocer ese Cristo que todos siguen. Y el Señor va a su casa y el Señor se presenta en su casa y él recibe el evangelio y se da cuenta que necesitaba de Cristo y reconoce. Y todo aquello que había hecho y que dice la palabra de Dios en Lucas 19:9, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Es decir, ellos, los ricos, no son de una posición a la que ya son aparte, nunca más no van a conocer a Cristo. No, aquí nos da un ejemplo. Y tenemos que reconocer nosotros que a veces hemos hecho, incluso como cristianos, esa exclusión. Ah, no, pues él es rico. No, nunca, ¿no? No, el Señor, en este amor tan grande que nos ha enseñado, fue a la casa de este hombre y evidentemente su vida fue transformada, porque eso es lo que hace el evangelio en un corazón. Cornelio, este es el último ejemplo que daremos sobre una persona rica, un centurión de la compañía, que, miren, hay muchas personas ricas que hacen actos altruistas, que donan a casas hogar, que ponen incluso instituciones de beneficencia, que ayudan y todo. Y dicen, no, pues ya, ¿no? Yo ayudo, pues hago lo que puedo y eso ya es suficiente. Sin embargo, no es el verdadero conocimiento que el Señor quiere que tengan de Él, sino que realmente que le busquen, no solamente por las obras, sino porque realmente en su corazón ha nacido esa convicción de pecado, como lo vimos en el bloque anterior, y que se convencen de que todo lo que tienen es gracias a Dios. Por eso ese joven rico, a pesar de que le dice al Señor, yo te quiero seguir y que tengo que hacer, y el Señor Jesucristo le dice, pues vende todo, regala todo, deja todo, y dice, no, ¿cómo? ¿Por qué? No, soy joven y no, porque a veces no están dispuestos a dejarlo todo, porque no vislumbramos que hay una riqueza más allá. Pero bueno, ya vemos estos ejemplos, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos para hablarles a este grupo de personas? Primero, obviamente, no debemos, recordamos, no debemos atacar. Debemos hablarles diciéndoles que la posición en la que se encuentran
tiene un propósito, que Dios les ha proporcionado tener, les ha permitido tener esos recursos materiales para que esa vida sea usada, la vida que ellos tienen, pero que tienen que reconocer de dónde proviene todo lo que poseen, que las personas no tienen un precio económico, que la verdadera riqueza no es los números de una cuenta bancaria, sino lo que hay en su corazón, que donde esté sus pensamientos, donde esté su corazón, es donde realmente habrá esa riqueza, es decir, en lo que realmente ellos persigan, si toda su vida van a perseguir y anhelar dinero y dinero, esto un día se va a terminar. Entonces, que su corazón debe estar puesto en el Señor Jesucristo, tengan o no tengan dinero. Pablo dice en la palabra de Dios, decía, sé vivir en la riqueza como en la pobreza, porque hay algo más allá de la posición económica, que es un Salvador, y que la más grande riqueza no es la que puedan acumular en sus cuentas bancarias o en el número de empresas que tengan, sino la verdadera riqueza se encuentra en la salvación. La palabra de Dios nos dice en Mateo 6:19, no hace tesoros en la tierra, sino en el cielo. Además, bueno, ese texto y que nos dice que a donde además no, pues todo esto se va va a terminar preparada una mansión celestial que va a trascender cuando desafortunadamente pues ya estas personas como le llaman pues ya desafortunadamente moriré. Los cristianos sabemos que no es una desgracia, sino que nos presentamos delante del Señor y que pasamos y obviamente una vida eterna. Ellos que lo ven como una desgracia, ese es el objetivo de hablarles, de que ellos sepan que hay algo más allá, ¿sí? De esta riqueza material, que esto un día se va a terminar, que cuando fallezcan no se van a llevar absolutamente nada, pero que si han creído en el Señor Jesucristo, van a conocer la verdadera riqueza, que es estar delante de la presencia del Salvador y del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor todo lo puede, el Señor les puede dar aún más, pero lo más importante no es lo material, sino tener un corazón conforme al corazón de Dios, que ellos pueden conocer que a pesar de tenerlo materialmente, siempre habrá algo que les falte y que es Cristo Jesús. Es nuestro deber entonces, amados hermanos, orar por ellos. Si no tenemos acceso o no nos ha tocado, tal vez en nuestro círculo, encontrarnos con una persona así de estos niveles, sí orar porque sus corazones sean entregados y sean obviamente vueltos a Cristo, que alguien llegue con la palabra de Dios. Entonces, gracias a Dios porque podemos ir y hablarle a este grupo de personas. Así es, yo este espacio para este último bloque. Gracias. Pues nos toca ahora los profesionales de la salud. Y para esto, pues también hemos invitado a alguien que está dentro de este rubro, de este sector de la población. Está con nosotros nuestra hermana Valeria Bautista. Vale, ¿puedes decirnos a qué te dedicas? Y paz de Dios, hermanos, mi nombre es Valeria y soy estudiante de la carrera de fisioterapia. Muy bien, vale. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu experiencia personal con Dios? Digo, estás en plena carrera de estudiar esta parte, pero me imagino que desde antes, pues ya estás involucrada en este sector salud, ¿no? Entonces, cuéntanos, dentro de este sector salud, ¿cómo fue tu encuentro personal con Jesús? Bueno, pues mi encuentro personal, pues ahora sí que con el Señor Jesús, pues fue como en un campamento, ¿no? Lo que pues todos pasamos en algún momento de nuestra vida cuando conocemos al Señor Jesús. Sin embargo, pues yo desde siempre había sentido como ese anhelo, ¿no? De querer ayudar a las personas y pues Dios me da esta carrera en la cual pues me enseña, ¿no? Cómo puedo ayudar a las personas a través de mis manos, porque es una carrera que sí requiere mucho contacto físico con el paciente. Y pues Dios me permite estudiar esta carrera en la cual pues me ha enseñado diversas cosas, muchas cosas acerca del cuerpo humano, acerca de su creación y de lo maravilloso que es, pero pues gracias a Dios Él fue el que me permitió, pues esto fue durante pandemia que Él me da esta carrera en la cual pues me ayuda a poder servir a las personas y también por medio de esa carrera darlo a conocer a Él.
¿Cómo piensas que el estudio del cuerpo humano, porque ahorita nos has dicho que tienes mucho contacto con él, te ha llevado a glorificar a Dios? Pues al estudiar el cuerpo humano, pues Dios me ha mostrado demasiado acerca de su gloria y pues de su gran poder, ¿no? Ahora sí que pues a lo largo de ese tiempo que he estado estudiando esta carrera, pues el cuerpo humano funciona desde lo más pequeño y simple como es una célula hasta algo tan grande como es un sistema, ¿no? Que funciona pues en conjunto. Y pues Dios me ha mostrado cómo día a día todo esto puede funcionar, ¿no? A mí simplemente en la cabeza no me cabe cómo algo así puede funcionar todos los días, ¿no? Algo tan simple como ver, respirar, caminar, pues es algo que se nos hace tan cotidiano, pero detrás de todo eso hay muchos procesos que simplemente el cuerpo por sí solo no puede permitirlo, ¿no? Sino que necesita algo más que permita que todo eso funcione, ¿no? Y pues eso para mí, pues es Dios, ¿no? Es un tema luego muy controversial como en la carrera, ¿no? De que, ay, ¿cómo va a haber algo allá? Pero pues realmente cuando estudias el cuerpo humano de una manera tan específica y cada parte de ello, te das cuenta de cómo simplemente esto no funciona por evolución o no funciona porque un día algo explotó y ya de la nada se formó, ¿no? Sino que hubo una mente detrás que permitió que todo esto tenga un propósito en cada cosa tan pequeña como hasta lo más grande para que algo tan simple como abrir nuestros ojos pueda funcionar. Y ahorita que estás tocando el tema de que hay luego debate en esta área, ¿crees que es complicado hablar de Dios en esta área de la salud? Cuéntanos si has podido, pues, digo, si has tenido la oportunidad de predicar el evangelio ahí. Pues en lo personal sí es complicado hablar de Dios en mi área, porque a veces el pensamiento del área de la salud es como de que somos dioses, ¿no? Luego así nos dicen, porque nosotros somos los que sanamos al paciente, nosotros hicimos que el paciente caminara y nosotros somos los que hacemos todo, ¿no? Y a veces que a un, bueno, en este caso, un fisioterapeuta le digas, ¿no? Existe un Dios que, como dicen luego los pacientes, gracias a Dios puede caminar. Eso para ellos es como de, no, como que gracias a un Dios, ¿no? Si fue, pues gracias a mí, a mis conocimientos. Y a veces por esto mismo, de esta manera de pensar, pues es difícil, ¿no? Es complicado compartir el evangelio, porque los demás cuando, bueno, en mi caso que he podido dar a conocer que soy cristiana, pues me toman a que es una religiosidad, ¿no? Y de que simplemente la verdad absoluta pues no existe y que estamos mal al decir que solamente esta religión, por así decirlo, es la única, ¿no? Y es la que es correcta. Entonces, pues justamente por esta manera en la que piensa, ¿no? El área de la salud, en que es gracias a ellos que un paciente puede hacer lo que hace o puede recuperarse, es lo que a veces impide como o hay confrontación para poder creer que existe Dios, ¿no? Y que vino el Señor Jesucristo, dio la vida por nosotros y para esto ellos es como pues muy complicado poderlo entender. Entonces, ¿crees que, por ejemplo, para alguien que no participa dentro de esta área, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Administradora, que solo voy al médico pues cuando me inyectan, ¿no? Cuando me siento mal, ¿crees que a alguien externo le sea difícil evangelizar al sector salud o a estos profesionales de la salud? Pues yo pienso que no, no porque al final todos estamos llamados pues a esta comisión, ¿no? Que dice su palabra de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y pues no importa el área, ¿no? Al final todos estamos pues ahí, en el lugar en donde Dios nos puso, pues para hacer luz y sal, ¿no? Como dice su palabra. Quizás será complicado por justamente esto que ya dije de la manera de pensar. Sin embargo, dentro de todo esto, he tenido incluso hasta profesores que han dicho, ¿sabes qué? Yo no comparto mucho la idea del cristianismo, pero acerca de que yo me he dado cuenta de mis largos años de carrera y también de aplicarlo al paciente, me he dado cuenta de que sí hay algo ahí, ¿no? Quizás les cuesta como entender, ¿no? Que pues es Dios, pero saben que hay algo que está detrás de todo lo científico y lo que puedes comprobar, ¿no? Porque muchas veces el pensamiento es de, ok, hay un Dios, pero compruébame que existe, compruébame científicamente tal. Pero pues a veces esa es nuestra manera de pensar como seres humanos, queremos todo comprobarlo y simplificarlo y a Dios no lo podemos poner en un libro, o sea, como lo hacemos con la anatomía y demás. O sea, pero hay personas en el área de la salud que incluso yo he escuchado que me han dicho, no, pues sabes que yo sí creo que hay algo más ahí. Entonces, creo que a veces cuando estas personas creen eso, creo que incluso es más fácil, ¿no? Hacerles ver que pues no es una fuerza externa, que no es un ser ahí que anda ahí flotando y que decide qué hacer y qué no hacer, sino que es nuestro Dios y que podemos presentarle el Evangelio, podemos presentarle la Biblia como algo
que es real, no, no es algo que es mágico, no es una manera de pensar de cada quien, sino que es algo que es verdadero. Ok, me gusta mucho esta frase que dijiste de no podemos poner a Dios en un libro como el libro de anatomía, pero tenemos un libro, ¿no? Donde no está Ujú. Dios, sino más bien habla de Él, ¿no? Dice que es su palabra, ¿no? Que es la Biblia. ¿Crees que es complicado que el sector salud o los profesionales de la salud tomen la Biblia como un libro, pues, real o verídico? ¿Cómo ven a la Biblia? Pues creo que para ellos es como complicado, ¿no? A veces entender justamente por la parte de que pues queremos como encasillar todo, ¿no? En algo no lo podemos entender con nuestra mente, entonces me creo un concepto para que lo pueda entender. Sin embargo, yo creo que, pues justamente como ya se han tocado otros temas, pues tiene mucho que ver el tema de interceder, ¿no? Por el área de la salud, orar por ellos, ser constantes, intencionales en presentarles y en explicarles, porque muchas veces ellos leen, incluso hasta también para confrontar tu fe, pero sacan cosas en contexto, ¿no? Entonces, a veces es importante, pues, tener un sustento de la palabra. Quizás no vamos a tener un sustento científico de todo, porque la Biblia no es un libro científico, es un libro que nos da como, pues ya bien se dijo, que nos da a conocer a Dios. Y pues a veces también la de la salud es mucho de preguntar, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué dice esto? Pero si aquí ya dijo esto, ¿por qué acá dice eso? Y pues sí requiere de ser cristianos, que sepamos acerca de la palabra de Dios, que la estudiemos constantemente para cuando nos toque una persona del área de la salud, pues podamos darle una base bíblica y sobre todo poder explicar la palabra, porque creo que eso es a lo que ellos ven y dicen, ay, esta persona sí sabe, ¿no? No nada más me está viniendo acá a contar una historia de lo que él sabe, sino que dice, es alguien que realmente está estudiando de lo que él cree. Y cuando uno empieza a explicarle y a darle argumentos y a decir, esto es así porque en aquel contexto, porque en aquel tiempo, pues como que ellos empiezan a cambiar su manera de pensar y dicen, pues creo que realmente esto es real y en ocasiones hasta pueden incluso, pues, llegar a decir: "Oye, pues, ¿en qué iglesia te congregas?", ¿no? Y ya cuando te dicen eso es como cuando, pues, uno dice: "Gracias a Dios", porque el Espíritu Santo, pues, es el que, pues, hace la obra. Ok. ¿Qué consejo nos darías, ¿no? A nosotros, a los hermanos, ¿no? Que están viendo este estudio y que a lo mejor no, igual, ¿no? El único contacto que tenemos es nada más cuando nos enfermamos, ¿no? Para poder evangelizar a alguien del sector salud, ¿no? De estos profesionales de la salud. Pues ahora sí que el sector salud, pues, también son humanos, ¿no? Son personas que están ocupadas, que, pues, son muy, muy dedicadas y, pues, demás cosas que tienen que hacer. Sin embargo, pues, también son personas que se cansan, son personas que tienen problemas, que tienen muchas necesidades y que, pues, necesitan de Dios. Y, pues, ¿qué podemos hacer? Pues, como ya veníamos escuchando, pues, simplemente enseñarles del evangelio, ¿no? Orar por ellos, predicarles acerca de quién es Jesús, y pues obvio con la ayuda del Espíritu Santo. Y pues a veces ser intencionales, ¿no? Ser constante con ellos, porque pues si bien luego pues se la pasan trabajando jornadas muy largas en un hospital, en un consultorio, y pues a veces para ellos es difícil, ¿no? Pensar, por cómo va a existir un Dios que permite todo esto, ¿no? Al final ellos están en contacto con todas estas partes, pues enfermedades difíciles, incluso hasta muertes, enfermedades crónicas. Y pues para ellos a veces es como complicado ver cómo quizás hay un Dios, ¿no? Que permite tanta maldad, tanta enfermedad. Sin embargo, pues es importante explicarles que aunque en el mundo existe todo eso a causa de, pues, el libre albedrío, de que nosotros hemos decidido, nosotros pecamos, pues presentarle que, aunque haga diversas cosas quizás que son buenas para sus ojos, como ya me hemos visto antes, pues somos pecadores y todos necesitamos del Señor Jesucristo, todos necesitamos aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador y ser honestos con ellos, ¿no? A veces intentamos suavizar, ¿no? El evangelio. Sin embargo, creo que con las personas del sector salud a veces quizás podemos decir, ay, es que quizás no le va a gustar lo que voy a decir, pero sí hay que ser muy directos acerca de cómo es el evangelio sin intentar de esconder ciertas cosas, sino ser tal cual como viene la palabra de Dios. Ok, muy bien. Pues ya tenemos, hermanos, varios tips, ¿no? De lo que es poder evangelizar, ¿no? A estos profesionales de la salud, ser intencionales, que eso aplique con todas las áreas, con todos los hermanos, ¿no? Tener en nuestro corazón, interceder, obviamente, porque sin oración, hermanos, pues no, la obra no es nuestra, es del Espíritu Santo, pero en nosotros debe de haber ese
fervor, ¿no? Ese dolor de que mi hermano que no conoce de Cristo, pues entonces conozca, ¿no? Y por eso voy a interceder por él. Y algo bien interesante, bien importante, creo que específicamente en esta población, creo que es el estar, saber la Biblia. Hermano, si usted no está leyendo su Biblia, hermano, si usted no está estudiando la palabra de Dios, pues claro que no vamos a tener que dar, ¿no? Si nuestra copa está vacía, ¿qué vamos a dar? Entonces es importante, hermanos, que nosotros nos profundicemos en la lectura, que veamos estos estudios, que vayamos a escuchar la predicación, porque es importante que nosotros seamos llenos para que entonces podamos dar, ¿no? La última pregunta, Vale, ¿qué consideras que la iglesia como comunidad pueda hacer para evangelizar a estos profesionistas? Pues yo creo que justamente ir a ellos, ¿no? A veces esperamos que ellos vayan a la iglesia, pero pues como ya pues había comentado, son personas que luego están muy ocupadas, que tienen que estudiar mucho, que tienen muchos pacientes. Entonces, pues ir a ellos, ¿no? Al final el Señor Jesús hizo lo mismo por nosotros, ¿no? Pues vino a buscar lo que se había perdido y pues nosotros debemos de ir a buscarlos, ¿no? Al final luego sabemos dónde están, ¿no? En los hospitales, definitivo. Luego están allá afuera de que comiéndose su taquito y así. Y pues podemos acercarnos, ¿no? A ellos, justamente esta parte de ser intencional, de que la iglesia se haga presente, ¿no? Que digan, pues este grupo de hermanos cristianos siempre se vienen acá al hospital y andan orando. A veces simplemente el decir, puedo orar por usted. O sea, simplemente ya a veces quizás a ellos les molesta, ¿no? Esta parte de estar escuchando constantemente de un Dios, ¿no? Incluso en sus pacientes les molesta que ellos digan, gracias a Dios que me curé, ¿no? Quizás creo que es lo que más le molesta, pero a veces esa parte de decir, pues déjame orar por ti, ¿no? Déjame orar por tus problemas, porque si te sientes cansado, incluso si estás enfermo, por tu familia también, que sabemos que dejan a sus familias por ir a trabajar, es un sacrificio que pues ellos tienen que hacer día a día y pues orando por ellos, intercediendo y ser constantes con ellos, ¿no? El presentarles el evangelio pues poco a poco, incluso hasta con un plato de comida, cuántas personas que trabajan en el área de la salud pues no comen, ¿no? O sea, 36 horas en un hospital que sales hasta en la madrugada del otro día, pues incluso a veces con esos detalles tan mínimos de llevarle una cena, un desayuno, pues como iglesia nos hacemos presentes y con nuestras acciones es que presentamos el evangelio a las personas del área de la salud. Okay, muchas gracias, Vale, por estas aportaciones. Nada mejor que escuchar, pues, a los que están dentro de esta área. Y hermano, usted lo que haya escuchado, tome nota, porque al final el Señor nos va a poner a las personas para predicarles, ¿no? Entonces, a lo mejor usted tiene que ir a hacer la consulta cada 3, 4 meses y tiene esa oportunidad, hermano, no vea la enfermedad, sino la oportunidad al momento de ir al médico, de que esas personas también necesitan ser alcanzadas por Cristo, ¿no? Y en cualquier situación, ámbito que usted esté pasando, es más, el dentista, yo sé que a lo mejor, pues nos la pasamos abriendo la boca en el dentista, ¿no? ¿Cómo predicamos entonces, no? Pero aún hasta en despedirnos, en el saludar, ¿no? En un mensajito a la hora de estar haciendo la cita del dentista, hermano, hasta en ese momento usted puede predicar del evangelio, ¿no? Dar testimonio, ¿no? Entonces, cerramos esta parte de estos 4 bloques de cómo evangelizar a viudas, vimos, hermanos, religiosos, ricos y profesionales de la salud. Dejamos este lugar a nuestra hermana Jessie. Muchas gracias. Gracias, hermana Tony, Vale, gracias por estar aquí, por hacernos obviamente sabedoras y edificarnos y enriquecernos con sus conocimientos. Gracias porque el Señor nos permite darnos una vez más cuenta que todos los grupos de personas son importantes y que el Señor murió por todos y que a todos les aplica esta gran comisión. El Señor entonces nos permita en donde nos ponga, donde nos lleve ser de bendición para estas personas, que con nuestro actuar, que con nuestro testimonio y que con todo lo que el Señor nos ha enseñado, podamos proceder a predicarles evidentemente la palabra de Dios, que el evangelio llegue a sus corazones para que más almas se rindan a los pies del Señor. Y recuerden, el Señor siempre tiene las respuestas en su palabra. Hay otros muchos grupos de personas y que también los podemos encontrar a través de estos pasajes bíblicos. Entonces vamos a hacer esta oración para que el Señor prepare nuestros corazones, agradeciéndole la oportunidad que esta tarde tuvimos
Y ahí donde está usted, le voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, gracias Señor porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú estás con nosotros y nos has enseñado, Señor, que no hay limitación alguna porque tu palabra nos prepara, que la relación personal que establezcamos contigo nos ayudará día con día a poder relacionarnos con todo el tipo de grupo de personas, con mujeres, con médicos, con personas que también viven en esta alta sociedad o en estas altas esferas, Señor, y que tú nos ayudarás a poder llevarles tu palabra. Sé tú, Espíritu Santo, el que guíe nuestros corazones, pero que sobre todo ponga en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, la carga, porque estas personas sean salvas y que tengan también, Señor, el conocimiento de que tú existes y de que tú nos amas como un día nosotros también lo tuvimos. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y les recordamos, amados hermanos, que se conecten a estos estudios bíblicos, que a lo mejor si no pueden verlos, pues a lo mejor toda la hora, pues puedan ir viendo ahí como pues un bloquecito y lo otro bloquecito, pero que todo sea siempre de bendición para sus vidas. Y pues nos vemos primero Dios con más profundidad de la palabra de Dios en los siguientes estudios bíblicos. De verdad, el Señor les bendiga mucho y queda con ustedes esta tarde. Gracias. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.